Bueno, continuando con esta segunda parte, en lo que tiene que ver con la organización administrativa en cuanto a unidad, acá vamos a ver que ya, así como vimos las técnicas de organización interna, existen otro tipo de técnicas de organización que tienen que ver con distribución de competencia. Esa distribución de competencia tiene por objeto también una distribución de las funciones estatales, en principio de división, digamos, el principio de división del trabajo, pero también con aquello que tiene relación directa con crear estructuras que mejor puedan llevar adelante las funciones estatales que les son obligatorias a los organismos públicos para el cumplimiento de determinados tipos de fines. Está claro que ese cumplimiento de fines necesariamente tiene que tener por objeto la mejor realización o concretización de los derechos de los particulares. Para eso es creado el Estado. El Estado, su función esencial es garantizar de manera concreta la materialización de los derechos que le son reconocidos tanto por todo el ordenamiento jurídico a cada uno de los individuos. Estas técnicas son dos. Por un lado, tenemos la desconcentración, que acá se establece una distribución de competencia entre órganos, y por otro lado la descentralización. Ustedes saben que la administración pública es una administración centralizada en cabeza de un órgano, en este caso el órgano gobernador, el órgano presidente, etcétera, etcétera. Y en la descentralización lo que se va a hacer es que se va a sacar determinado tipo de funciones, eso tiene que ser en principio por norma, y se le va a otorgar esa competencia no ya a órganos, sino a entes. Cuando hablamos de entes, hablamos de la creación de personas jurídicas. Los órganos, por el contrario, hablamos de estructura interna de una persona jurídica. ¿Está? En este caso, la persona jurídica, ya vamos a ver, tiene el carácter de principio del Estado, y después se van a poder crear otras personas jurídicas que son los entes autárquicos, vamos a ver por la técnica de la centralización, y eventualmente los entes autónomos. ¿Cuándo hay desconcentración? Decimos que desconcentración es cuando se atribuye partes de competencia a órganos inferiores, pero siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal, de la misma persona jurídica. ¿Está? Esa competencia que le va a atribuir una norma, porque parece que le atribuye el ordenamiento, parece que siempre la competencia le atribuye el ordenamiento, va a pertenecer de manera exclusiva al inferior, y el superior solo puede tener facultades de supervisión propias del poder jerárquico, que hacen el poder jerárquico, o de contralor administrativo. Y no puede ser asumida, acuérdense, por el superior jerárquico mediante la técnica de la vocación. Recuerden que nosotros habíamos visto a esta técnica que era, perdón, acá, la vocación, que era que el superior podía traer a su conocimiento cuestiones que estaban en el ámbito de decisión del inferior. Acá se abocaba porque los traía. Bueno, cuando existe desconcentración, hay una porción de competencia exclusiva que le pertenece a algún tipo de órgano, y el superior no se puede, por más superior que sea, abocar o asumir esas competencias que le son propias. ¿Está? ¿Qué significa esto? Supongamos, un órgano desconcentrado tiene una porcioncita, un núcleo duro, un límite de actuación que le pertenece a él y solo a él. Esa única porción. El resto comparte en identidad material la realización de las demás competencias en relación a otros órganos, y tienen operatividad los demás principios que hemos dicho nosotros, la jerarquía, la posibilidad de delegación, etc. Bueno, cuando hay desconcentración, el ordenamiento jurídico le ha otorgado una competencia exclusiva, un ámbito de actuación, un límite de actuación exclusiva
a un órgano estatal. Y únicamente él puede llevar adelante esa competencia. Por ejemplo, el registro civil es un órgano desconcentrado. La ley que otorga la posibilidad, digamos, de casar únicamente a todo tipo de miembros, a todo tipo de órganos del registro civil. Pero únicamente esa competencia le asigna del ordenamiento a ese órgano que tiene esa desconcentración. Ningún superior jerárquico, por más superior que sea, puede abocarse y traer esa posibilidad y realizar el casamiento, supongamos. Esa actuación sería nula. ¿Por qué? Porque el ordenamiento le establece esa porción de competencia a ese órgano. No sucedería lo mismo en otro tipo de asuntos. Supongamos que trata una cuestión disciplinaria respecto de un empleado del registro civil. Ahí sí, el superior jerárquico, en este caso el secretario o ministro, puede abocar y traer a su conocimiento la tramitación de esa cuestión y resolverla él como superior jerárquico que es cuando se encuentra en el propio ámbito de actuación del órgano desconcentrado. Cuando hay desconcentraciones, repito, ténganlo presente, es que el ordenamiento jurídico le ha asignado una porción de competencia a un órgano determinado para el ejercicio de esa función. Y eso, ese núcleo duro, no puede ser abocado o asumido por ningún otro órgano, por más superior jerárquico que sea. En ese caso, no procede la abocación. Por el contrario, en la descentralización, lo que se hace es que se crea una nueva persona jurídica. Acuérdense, siempre en la desconcentración hablamos de órganos y estamos hablando del ámbito interno de una persona jurídica. En la descentralización, por el contrario, se saca una competencia determinada de un órgano, de una persona jurídica, digamos, perdón, y se crea un ente nuevo, se crea otra persona otra persona jurídica a la cual se le asigna esa función. Y tiene que ver con diferentes tipos de cuestiones. Supongamos nosotros acá tenemos el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, el acceso a la vivienda digna, etcétera, etcétera, que son derechos contemplados en el ámbito de nuestra Constitución Nacional y reconocidos también en la Constitución Provincial. Es una obligación legal del Estado que le da el ordenamiento. La ley, digamos, el ordenamiento puede entender que para la mejor realización de esa función, de esa atribución o de obligación legal, es conveniente la creación de una persona jurídica distinta. Se saca esa función que tenía asignada a la administración centralizada y se crea una nueva persona, un ente. Esta se descentraliza, se saca de la descentralización. ¿Está? Y se crea una nueva persona jurídica que son los entes autárquicos. Eventualmente también existe, en cuanto a técnica de la descentralización, la autarquía, como acabamos de decir, ya vamos a ver que son los entes autárquicos, y también la autonomía. De estas dos maneras, los poderes públicos que tienen asignada la función de creación y de distribución de esta competencia que está asignada por la Constitución, pueden emplear esta técnica, ¿está? Y decir, bueno, mire, ahora, por una cuestión de política pública determinada, entendemos que es necesario la creación de un nuevo ente porque va a poder desarrollar mejor la función. Esa es una. Y la segunda técnica es la autonomía. En la autonomía, acá la norma que descentraliza, una norma de alto rango, y crea ya una persona jurídica, pero que se encuentra fuera del ámbito de contralor o de actuación del Poder Ejecutivo. Es autónomo del ámbito de los poderes ejecutivos. ¿Está? ¿Y qué características tienen estos entes autárquicos? Y esto es importante tener siempre presente. En primer lugar, cuando se descentraliza una función determinada y se crea una persona jurídica para la realización de esa función, por ejemplo, el desarrollo de la vivienda y del desarrollo urbano,
En este caso, como ejemplo, en el ámbito de la provincia de Tucumán, ustedes saben que se creó por ley el Instituto Provincial de la Vivienda y del Desarrollo Urbano. Esto era una. Y se le asignó la función de desarrollo de toda la cuestión que tenga que ver con la vivienda para el mejor cumplimiento de garantizar el derecho de acceso a la vivienda digna a parte de los ciudadanos de la provincia. ¿Está? En este caso, la ley asigna esa función a un ente. El ente se llama ente autárquico, que va a tener autarquía, que significa la posibilidad de darse su propio gobierno y otras series de características más. La principal característica de los entes, a diferencia de los órganos, es que los entes tienen personalidad jurídica. Pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Está? Los órganos no. Los órganos participan de la personalidad jurídica del Estado. Tienen sus propios órganos de gobierno, presidente, vicepresidente, órganos directivos, etc. Se dictan su propia normativa, poseen un patrimonio diferenciado que les ha asignado la ley para el mejor cumplimiento de sus fines, y el Poder Ejecutivo, en principio, realiza un control de tutela sobre los actos dictados por los órganos superiores del ente autárquico mediante lo que se denomina el recurso de alzada. Es decir, los entes autárquicos se encuentran dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, pero la intensidad de la jerarquía es mucho menor en relación con los órganos. Y o sea, venía dado, digamos, el avance venía dado por los órganos descentralizados rompen los entes autárquicos, que son personas, y después los entes autónomos que pueden desarrollar una mejor función asignada, y ya hay una mayor lejanía por parte del Poder Ejecutivo, digamos, que ya va a ejercer un control distinto y diferenciado. La jerarquía en los órganos es mucho más intensa, es un poco más atenuada en los órganos desconcentrados, porque eso es la porción propia de competencia que le asigna el ordenamiento, mucho menor en los entes autárquicos, y vamos a ver que va a desaparecer ese ejercicio de poder tutela ya en los entes autónomos. Entonces recuerden que poseen personalidad jurídica, es fundamental esta característica. Se dan sus propios órganos de gobierno, se pueden dictar su propia normativa de funcionamiento, van a poseer patrimonio propio que va a asignar el presupuesto, etc. Se encuentran en la órbita del Poder Ejecutivo, si bien esta jerarquía es más atenuada, digamos, y alcanza únicamente en principio un control de legalidad. Y a que se ejerce a través del recurso de alzada. Y acá se va a ubicar con mayor lejanía y mayor posibilidad de realización de funciones de Estado como son entes autónomos. Los entes autónomos, la pregunta autónomos de quién es, autónomos del Poder Ejecutivo, es decir, no tienen una dependencia jerárquica con el Poder Ejecutivo, son autónomos del Poder Ejecutivo si bien es una administración pública. Van a poseer los mismos caracteres que los entes autárquicos, pero un plus más. Persona jurídica, patrimonio, posibilidad de gobierno, dictar su propio nombre, etc. Y no va a existir ningún tipo de control por parte del Poder Ejecutivo. Obviamente, sus actos pueden ser controlados por el Poder Judicial. Recuerden eso. Siempre los actos de toda organización pública administrativa pueden ser controlados en la medida que afecten derechos, pueden ser controlados por el ámbito del Poder Judicial. Pero el Poder Ejecutivo no va a poder realizar un control de estos actos mediante ningún tipo de recurso, porque no existe una relación jerárquica. Acá no existe el recurso de alzada, porque se van a ubicar fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. No existe una relación jerárquica con el Poder Ejecutivo. Sus actos son directamente controlados por el Poder Judicial. Y por lo general la norma que crea posee una alta jerarquía en la Constitución Nacional. Por ejemplo, entes autónomos en el ámbito de la provincia de Tucumán podemos mencionar al Tribunal de Cuentas. ¿Está? El Tribunal de Cuentas, que ejerce una función de contralor, ha sido creado como un ente autónomo. Es decir, no tiene una dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo. Y sus actos pueden ser revisados mediante
acciones judiciales en el ámbito del Poder Judicial, obviamente. Es así que esta norma, que ha dado una alta jerarquía a la creación, posee tres características por lo general. Establece, le da un nombre, le da un mínimo de integración y le asigna una función determinada. Un ejemplo de autónomo, tenemos siempre presente, es la universidad, las universidades. Las universidades, con diferentes tipos de fallos, han ido variando. En un principio habían sido considerados entes autárquicos, hasta que un fallo de la Universidad de Mar del Plata contra Banco Nación se determinó que las universidades eran entes autónomos. Recuerden que siempre que hablamos de entes, hablamos de descentralización y hablamos de la existencia de personas jurídicas con las características que tienen. ¿Están entes autárquicos o entes autónomos? Cuando hablamos de órganos, hablamos de el funcionamiento interno de una organización en el ámbito de una persona jurídica. Y acuérdense que los órganos pueden ser órganos comunes o pueden ser órganos desconcentrados. Cuando son órganos desconcentrados es porque el ordenamiento le ha asignado una porción de competencia que le es propio, el núcleo duro, que no puede ser asumida por ningún otro tipo de organización, únicamente le pertenece a él. Y esta relación, como dice la lengua, se va a entender en relación con la mayor distancia que se ejerce la jerarquía del Poder Ejecutivo. Es mayor o más intensa en los órganos comunes, más atenuada en los órganos desconcentrados, desaparece y todavía se diluye mucho más en los entes autárquicos, pero siguen teniendo dependencia jerárquica y funcionan en el ámbito del Poder Ejecutivo, y desaparece y es nula en el ámbito de los entes autónomos. Los entes autónomos, recuerden, no tienen dependencia jerárquica alguna en relación al Poder Ejecutivo. Desempeñan o desarrollan su función fuera de su ámbito, totalmente fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, y sus actos son revisados únicamente por el Poder Judicial. Es decir, únicamente cabe un recurso de revisión de naturaleza judicial quien determinará la legitimidad o ilegitimidad de esos actos que eventualmente pueden ser controvertidos por los particulares si estos consideran que los mismos afectan sus derechos. Tengan presente entonces estas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la organización administrativa. Los órganos no poseen una personalidad jurídica plena. Sí, acá quiero aclarar, puede existir en casos de los órganos desconcentrados que pueden tener una personalidad jurídica subjetivada para determinado tipo de cuestiones. Por ejemplo, la Dirección General de Rentas en el ámbito de la provincia, la Dirección General de Rentas en el ámbito de la provincia tiene una persona jurídica subjetivada en cuanto puede estar en juicio para el reclamo de los tributos provinciales, pero únicamente para esa cuestión, no para el otro tipo de cuestiones. Si ustedes son empleados públicos de la Dirección de Rentas, no pueden demandar a renta porque no tienen persona jurídica, sino al superior gobierno de la provincia, si sucede, por ejemplo, si le aplican una sanción y ustedes controvierten esa sanción, si es un empleado público, a través de los recursos y eventualmente cuando vayan al ámbito del Poder Judicial. En ese caso, no alcanza la subjetividad del personal jurídico que le otorga la normativa de la Dirección Provincial de Rentas. Ahora bien, esto sí es importante que tengan presente también que estas técnicas de organización son discrecionales. Acuérdense lo que eran discrecionales, ¿está? ¿Qué significa que son discrecionales? Que pueden ser empleadas de manera promiscua por los poderes públicos. Y así pueden variar conforme sean los criterios de mejor desarrollo de una política pública que tenga por objeto la materialización concreta de un derecho. Por
ejemplo, a nivel federal, la AFIP, que es el organismo encargado de la recaudación de los tributos, es concebido como un ente autárquico, es decir, se encuentra en el ámbito de la descentralización. Y en el ámbito de la provincia de Tucumán, la Dirección General de Renta es concebida como un órgano desconcentrado. Y van variando. Por ejemplo, la Sindicatura General de la Nación, que es el órgano de contralor de toda la actividad administrativa en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, es concebida como un ente autárquico. En cambio, en el ámbito de la provincia de Tucumán, el Tribunal de Cuentas, que es el organismo de contralor de los actos de control patrimonial que realiza el Poder Ejecutivo y los demás poderes, es un ente autónomo que se encuentra fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Por eso va a variar las técnicas que emplea los poderes públicos por la organización estatal conforme discrecionalmente consideren cuál es la mejor organización que cumple los fines de realización concreta de derechos de los particulares. Es una decisión discrecional que corresponde a cada uno de los poderes públicos en el ámbito de las competencias constitucionalmente otorgadas. Bueno, básicamente estas son las cuestiones que tienen que ver con las técnicas de organización administrativa. Cualquier duda ya lo pueden desarrollar en el ámbito de las clases prácticas. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.